Este lunes explotó la noticia que ya todos confirmábamos, imaginábamos terminaría sucediendo, y es la de la elección de un nuevo seleccionador para el Tri. Y es que la Federación Mexicana de Fútbol lo hizo oficial, el secreto a voces. Y por supuesto estábamos esperando solo eso, solo este tweet. La experiencia de Javier Aguirre, la trayectoria de Rafa Márquez y el liderazgo probado a nivel mundial de ambos juntos en la Selección Nacional de México con miras al 2026 y en el proyecto 2030. ¿Cómo no ilusionarnos? Bienvenidos. Así tuiteó la Federación Mexicana, haciendo oficial la llegada del seleccionador y su asistente. A ver, cumplen con el perfil de entrenador que buscaba la FMF, experiencia nacional e internacional, conocimiento sobre estilos de trabajo adecuados al futbolista mexicano, madurez y fortaleza para entornos de alta presión, liderazgo aprobado, conocimiento del fútbol mexicano y su entorno. Arranco contigo, Toño, esta discusión. ¿Qué tal? Claro, gusto saludarte, también a José y obviamente también a Herc. ¿Cómo no ilusionarnos, Cierran? Yo más bien preguntaría por qué, ¿no? O sea, ¿por qué ilusionarnos? Esta federación que emite el comunicado, la misma federación comandada por gente que hace 2 semanas apoyaban la continuidad de Jaime Lozano, ¿no? O sea, ¿qué firmes convicciones tienen? Creían en Lozano hace 2 semanas y ahora no, ya no creemos en Lozano, pero sí creemos en esta nueva dupla. ¿Cómo no ilusionarnos con esta nueva dupla? O sea, así viene, o de esa gente viene el mensaje por parte de Federación. Y después, ¿sabes qué me parece? O sea, esas cuestiones que estaban buscando, entre comillas, pues es en realidad, a ver, tiene que ser Javier y tiene que ser Rafa. ¿Cómo los describimos? ¿No? O sea, es como, pues ya tengo yo mi carro, ¿no? Ya lo compré. Pues siempre quise un carro rojo con 4 llantas, que tenga volante. O sea, simplemente después de lo que yo ya tengo frente a mí, me pongo a describir en lo que según yo siempre busqué, porque experiencia internacional, pues hace 2 semanas no tenía experiencia internacional tu entrenador, ¿no? El que tú creías, el que tú decías antes de arrancar el verano que iba a ser la persona encargada de dirigir a la selección mexicana. Entonces ya simplemente ahorita, ok, ya encontraste estos, ya te casaste con estos. Uno que, por cierto, Javier Aguirre también hace semanas dijo que no quería el cargo, pero eso ya lo dejamos para otra cosa. Pero ya los tienes, y ya que los tienes, entonces te inventas tú unos aspectos a cumplir sí o sí, y pues claro que los cumplen, pues cómo no, si los estás describiendo directamente después de lo que estás viendo. ¿Cómo lo habrán convencido a Javier Aguirre y compañía? Hércules, te hago esa pregunta y además te invito a que des tu opinión con respecto a lo que ha sido la oficialización de lo que sabíamos iba a suceder. Bueno, me imagino que el mejor amigo Juan Carlos Rodríguez de Javier Aguirre tuvo mucho que ver aquí. Es compadre de Javier Aguirre, el alto comisionado de la Federación Mexicana. Entonces ahí está Lin, ahí está cómo se conectan, ahí está cómo lo convence, y lo demás es dinero. Lo demás es dinero. Lo de Rafa lo convence con la promesa del mismo régimen, la misma gente, Davino y Cisniega, que hace un par de semanas no solamente le prometieron al mundo que pase lo que pase en Copa América. Jaime Lozano es el indicado. Jaime Lozano va a estar sí o sí en el 2026, pero se le dijeron a la cara a Jaime Lozano: no te preocupes, deja en casa a Memo Ochoa, no te preocupes, deja en casa a Henry, a Chucky, no te preocupes, esto no importa, la Copa América para nosotros es para empoderar a estos jugadores jóvenes, es para darle oportunidad de jugar, es para, de una otra forma, que tengan ese roce internacional experiencia, cuando todo el mundo sabe que era un cambio generacional de mentira. No hubo cambio. Mismo promedio de edad de los jugadores que iniciaron la Copa Oro con Jaime Lozano estaban aquí en la Copa América. Así convencieron a Rafa con la promesa que va a ser su equipo en 2030. Yo lo que no creo es por qué compra eso Rafa Márquez. Rafa Márquez hace poco estaba en el nombre de todo el mundo porque se iba a ir Xavi Hernández, iba a tomar el Barcelona Rafa Márquez, y luego tuvo sus comentarios desafortunados que sí, yo tomo el lugar, sí, sí me interesa, y ahí todo se fue al sur, todo se fue de repente, yéndose de las manos de Rafa Márquez. Pero Rafa Márquez estaba en el nombre de Porto, Mónaco,
Rafa Márquez es entrenador del Barça B, de ahí ha salido Pep Guardiola, Luis Enrique, García Pimiento, o sea, oportunidad de tener equipo iba a tener Rafa Márquez. Hoy en día, quién sabe, le puede ir mal con la selección, puede que no llegue al Mundial o el próximo Mundial. ¿Y de dónde va Rafa Márquez? ¿Va a tener esa oportunidad con Barcelona otra vez? Yo lo dudo. Yo lo que quiero de una u otra forma aquí es poner en juicio es por qué tenemos que comprar lo que dice esta federación, que bajo estos requisitos encontramos o llegamos a Javier Aguirre y Rafa Márquez. ¿Por qué? ¿Por qué solamente alguien conoce el fútbol mexicano? Porque siempre lo han hecho y le ha dado maravillas en resultados a la selección mexicana. ¿Por qué de repente dicen, en este círculo, en este globito, en este mundo, de aquí vamos a seleccionar? ¿Por qué el vecino al norte... Una cosa es que le haga caso los candidatos. ¿Por qué el vecino al norte va y habla con Jürgen Klopp? ¿Por qué está buscando a Patrick Vieira, a Thierry Henry? ¿Por qué está entrevistando a entrenadores de la MLS? ¿Por qué está intentando a Rafa Benítez? ¿Por qué de repente ha circulado el nombre de Unai Emery en otros momentos? Porque lo han buscado y han intentado. No dicen, ¿sabes qué? Tal vez no quiere ni lo buscamos. Están explorando. No solamente tiene que ser ¿es Javier Aguirre o no es nadie? No pueden, sí, está bien, lo que quieras, pero puede ser que, me dijo alguien esto ayer, el trabajo de la selección mexicana para un entrenador no es atractivo, no lo creo. Ustedes saben que en este medio de repente nos hablan mucha gente del fútbol mexicano, otros medios, porque trabajamos en televisión y tenemos acceso a ver jugadores. ¿Qué piensas de tal jugador? El dueño... Jesús Martínez, de Grupo Pachuca, que era mi dueño cuando yo jugaba en Pachuca, me habla un día a consultarme de un futbolista que quería comprar de Major League Soccer a su equipo de Pachuca. En eso me empezó a hablar de todo lo mal que iba o pasaba en la selección mexicana y como fueron con Diego Coca, en vez del que él trajo, que fue Marcelo Bielsa. Él tenía ya listo a Marcelo Bielsa y los de la Federación Mexicana, el alto comisionado y su gente no lo quisieron. No quisieron a Marcelo Bielsa. Entonces vamos de Marcelo Bielsa a Javier Aguirre. Y le digo con todo respeto, ¿qué ha pasado con Javier Aguirre antes en los últimos 2 mundiales? 2 de los fracasos, o más bien el fracaso más grande en la historia del fútbol mexicano en un mundial, donde pierde contra el vecino del norte un 2-0 para ir al 5º partido, en un mundial donde ganaron el grupo. Esa mancha en el fútbol mexicano es de Javier Aguirre. El Bofo Bautista iniciando contra Argentina. ¿Se acuerdan de eso en el 2010? O sea, momentos graves de la selección mexicana en mundiales se la podemos dedicar a Javier Aguirre. Entonces yo pregunto por qué tiene que ser Javier Aguirre. Yo entiendo que ya le dijeron que no a Jaime Lozano de manera muy, muy fea. Pero ¿por qué tiene que ser Javier Aguirre? Y ¿sabes qué? Es dupla. Aquí está Rafa Márquez. Creo que es muy difícil comprar eso si una aficionado. Y es que parece que hay memoria corta cuando les conviene. Hay memoria corta con esas 2 etapas del Vasco Aguirre y pareciera que el Vasco Aguirre es el único que se podría prestar para el juego de una federación que hace lo que quiere, José. Caro, primero que todo, me da mucho gusto que Hércules vea los grandes segmentos que hacemos aquí en YouTube, porque ayer básicamente decimos eso. Yo coincido con los argumentos de Hércules y también con los argumentos de Toño. Es más, Caro, ahora que Hércules recordaba lo del Bofo Bautista, hay una estadística muy clara. En ese partido contra Argentina, el Conejo Pérez corrió más que el Bofo Bautista. Imagínate. Sí, el guardameta de México corrió más que el Bofo Bautista. Estaba muy fit, tenía unos 40 años el Conejo. Sí, de ir tantas veces atrás a la portería por los balones que terminaban allá dentro. Claro. Claro, a mí me gustaría estar en Ciudad de México porque a Toño Valle yo lo quiero muchísimo. Está en su casa, la que también es mi casa, donde me recibió hace un par de meses. Me gustaría darle un abrazo, darle el pésame, porque es increíble que viene un cambio de entrenador y generalmente eso genera esperanza, eso genera ilusión, pero aquí es todo lo contrario. Generalmente cuando llega un nuevo entrenador hay un inflador anímico, el futbolista se ilusiona, la prensa, el aficionado dice, con este sí, pero Hércules lo dijo muy bien. Al Vasco Aguirre ya lo vimos en 2 mundiales. Sí, el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano. Perfecto, vamos a respetar su trayectoria, pero México no puede vivir del pasado. ¿Por qué buscamos dar un paso hacia adelante con ideas de un técnico perimido, con ideas de un técnico que ya sabemos lo que va a hacer? Lo único positivo que yo encuentro es que el Vasco Aguirre históricamente se ha caracterizado por ser un buen bombero.
Y hoy México no tiene talento, hoy México no tiene materia prima, no tiene un futbolista clase A. Cuando repasamos las ligas más importantes de Europa, no encontramos referentes mexicanos. Cuando la UEFA Champions League llega a la ronda de cuartos de final, semifinal o final, generalmente no vemos futbolistas mexicanos. Entonces el Vasco Aguirre, Caro, va a llegar a ser dicharachero en conferencias de prensa. Nos vamos a divertir muchísimo con él, a apagar el fuego, a estacionar el bus, a vender. Línea de 11, Caro, línea de 11 por detrás de la línea de la pelota, de punta y para arriba, pegar, un juego ríspido, y desde ahí va a tratar de encontrar el resultado. Es una pena que México, teniendo a Guillermo Almada, porque Hércules mencionaba lo de Marcelo Bielsa, me encanta Marcelo Bielsa, pero si Bielsa ya está con Uruguay, ¿por qué no buscar un técnico con ese perfil? Guillermo Almada, un entrenador que potencia al futbolista mexicano. Gracias a Guillermo Almada, el Pachuca ha vendido a muchos jugadores por millones de dólares. Gracias a Guillermo Almada, hoy la selección mexicana de fútbol ha convocado a muchos futbolistas que han sido dirigidos por Guillermo Almada. Esa era la solución, Caro. Quiero aplaudir a Jared Borghetti, un referente que se animó a decirlo ayer en Sports Center. Almada era la solución y no el Vasco Aguirre. Porque a Guillermo Almada no se va a dejar correr solo. No se va a dejar correr solo. No les conviene a la federación. Ahora, Cisniega, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, dijo algo sobre lo que México buscaba en la recién Copa América. Exactamente, dijo, la meta era llegar a semifinales y por lo menos superar la fase de grupos. Claramente fracasamos en este rubro y no cumplimos las expectativas que teníamos. Ciertamente los juegos fueron cerrados y los marcadores pudieron haber sido distintos, pero los resultados fueron por debajo de lo esperado. ¿Qué tienes para decir de esto, Toño? Que 2 semanas o 3 semanas o un mes antes, Caro había dicho que el objetivo era el Mundial del 2026, que los resultados del 2024 no es que no importaran, pero Jaime Lozano estaba firme en su puesto y que los resultados de la Copa América, es más, tal cual que habla con Beto Murrieta en algún punto en exclusiva para ESPN y de entender, los resultados no importan. De hecho, las críticas arrancan este verano con justamente estas declaraciones. Toda esta serie de malas declaraciones en selección mexicana comienzan con esa entrevista de Ibar Cisniega, donde básicamente da a entender, pues vamos a usarlo como preparación para el 2026. Y ahora sale y dice que había que llegar a semifinales. Es que yo no sé qué está peor. El no tener la capacidad como presidente de darte cuenta que este equipo claramente no está para semifinales, ¿no? O sea, y si no tienes esa capacidad como equipo para llegar a semifinales, no lo pongas como objetivo, ¿no? Es como si llega ahorita el Canelo, se planta frente a mí y yo digo, pues mi objetivo es llegar al 10º round. Pues por supuesto que no tengo las condiciones para aguantarle 10 rounds al Canelo Álvarez. No puedo yo realmente, si tengo una mínima capacidad de análisis, decir eso. Entonces, de entrada Cisniega, si él creía que este equipo estaba para llegar a semifinales en Copa América, tenemos pero un grave problema de quién es el presidente ejecutivo de la federación. Además, en el organigrama no entiendo por qué comisionado está por encima de presidente. Nunca habíamos tenido un comisionado, pero bueno, esas ya son otras cosas. Y después de ese grave problema, Caro, está lo que él dijo. Es que yo lo que no puedo creer es que hay video de absolutamente todas y cada una de estas declaraciones de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, donde hace un mes están diciendo completamente lo contrario. El cinismo que va a haber en esa conferencia de prensa cuando presenten a Aguirre, y a Márquez no lo pongo porque Márquez no había hablado del tema, ¿no? Pero el cinismo que va a haber en esa conferencia de prensa es que va a ser hipocresía absoluta. Yo ese es el problema que tengo, sí. Caro. Cisniega dijo algo completamente diferente hace un mes y dentro de las aspiraciones mexicanas nunca, sí, ahorita nunca se podía poner como meta. Ahora dice las semifinales como excusa del por qué despidieron al Jimmy Lozano, porque no cumplió con las expectativas, tienen que agarrarse de algo, ¿no? A ver, Hércules, ¿por qué tan contradictorio el presidente ejecutivo de la federación? Por cierto, Rafa Márquez también se contradice, porque ahora nunca yo estaba en esa entrevista con Rafa Márquez hace 7, 8 meses, decía que no le interesaba trabajar con la selección, que tenía mucho que aprender. En 8 meses aprendió bastante y ya está con ayer la selección mexicana. Ayer la pusieron en Ahora o Nunca, por cierto. A ver, como asistente, no se puede escudar. Reparecí en Ahora Nunca. Tenemos esperanza. Ahí vamos. No, ¿qué te puedo decir? Es increíble lo de la selección mexicana.
porque tan molero era esta Copa América que sí hubo esperanzas de la selección mexicana a llegar a una semifinal. Véanlo honestamente. O sea, le gana a Jamaica, falla un penal contra Venezuela, faltando, 2 minutos, ese empate ya los califica a la próxima ronda, y contra Ecuador hubo 3 momentos de VAR, de penal, y un par de cabezazos, uno de Santi y otro de Julián Quiñones, que casi entran, y si entran ahí, pues salen en la siguiente ronda. ¿Y qué? Era, honestamente, lo que pasó en esta Copa América, no le quiero quitar nada a Venezuela, pero Venezuela gana su primer partido porque los dejan con 10 hombres al equipo de Ecuador. Ener Valencia le quita la cabeza a un jugador y se quedan con 10 por más de 1 hora, pero no se lo normal... Caro, refútele. Sí, claro. No podrá. No podrá aquí. Yo lo digo con todos mis amigos venezolanos, o sea, los quiero mucho, pero hubo mucha fortuna en esta Copa América para todo el mundo. Lo normal sería que se pelee ese primer lugar contra Ecuador, en un grupo que yo pensaba que era muy pobre. Y si eres primer lugar en ese grupo, te enfrentas a Canadá. Y con todo respeto a Canadá y lo que ha hecho Jesse Marsh, yo fui el primero que dije que iba a ser la sorpresa Canadá de esta Copa América. Estás a un partido contra Canadá de ir a una semifinal. Y si llegas a esa semifinal, todo bien, se esconde todo, o sea, ya se maquilla todo de la selección mexicana y vamos rumbo muy bien a 2026. Yo creo que aquí lo que no entiendo es como de repente le dieron esta carta blanca a Jaime Lozano de este cambio generacional y de que le dé juego a los jóvenes, que nunca se los dio, nunca vi. Además, ayer nunca se dijo eso. Era la bandera de la paz, o sea, no es nada. A mí lo que me encanta es que ayer en ningún momento se habla de recambio generacional. O sea, como que ya se les olvidó eso, sí, de alguna manera, claro, abriéndole la puerta al nuevo técnico, que no hay manera de que, por ejemplo, no llame a Henry Martín, ¿no? O sea, el recambio generacional no va a existir, o no se lo van a exigir a él. Es que, Toño, justamente es lo que usted señalaba, la incongruencia de los directivos, porque nos tiran el término recambio generacional, pero convocan a Memo Martínez con 29 años, le dan los primeros minutos a Jordi Cortizo en una competencia con 28 años. ¿De qué recambio generacional me están hablando? Cuando estamos hablando de México, una selección carente de talento, el técnico de turno no puede dejar fuera a Guillermo Ochoa, a Gallardo, a Chucky Lozano, a Raúl Alonso Jiménez. Después no estamos diciendo que Memo Ochoa tenga que ser titular, pero hay que llevarlo porque se te lesiona Malagón y después hay que improvisar con un guardameta que tenía poca experiencia con selección mexicana de fútbol. La verdad, es una lástima. Por cierto, Caro, es sumamente humilde, pero a mí un gerente de ESPN me dijo, para cubrir la ausencia temporal de Hércules Gómez en Ahora o Nunca, tuvimos que traer 4 talentos. Así me dijeron, Caro. Te doy derecho a réplica, Hércules. ¿Quieres decir algo, José, al respecto? No, de eso no. Cada quien suma en esto. Nomás ¿ustedes creen que le van a dejar? Es humilde, se lo dije. Sí, es muy humilde. ¿Ustedes creen que Javier Aguirre le van a decir, ¿sabes qué, Javier? Tiene que jugar Santi. ¿Sabes qué, Javier? Tiene que estar Guillermo Ochoa, porque no sé si se acuerdan de ese famoso show en donde salió Jaime Lozano, salió Ricardo Peláez, salió Javier Aguirre, salió Larcamón, no me acuerdo el nombre con la Volpe de estos los técnicos maestros, que estaban hablando. Los maestros. Perfecto. En donde él hablaba del portero de la selección mexicana y decía, ay, ese portero, hablaba de Memo Ochoa. ¿Ustedes creen que de repente va a haber cambios con Javier Aguirre? ¿La federación va a imponer ciertas cosas con Javier? Yo creo que no. Es más, Hércules, recuerden el 2010, Guillermo Ochoa en su prime, llega Javier Aguirre como un bombero y en el Mundial el titular fue el Conejo Pérez. Sí, hace 14 años ya el Vasco Aguirre no quería o por lo menos no confiaba mucho en Guillermo Ochoa. Hoy que está más cerca del retiro que de su prime, yo creo que si Memo Ochoa va al Mundial va a ir para sumar desde el vestuario por su experiencia, pero para jugar yo a Memo Ochoa no lo veo vistiendo más la camiseta de la selección mexicana de fútbol con el Vasco Aguirre como entrenador. Tú que estás allí, ya para terminar, ahora que ya fue anunciado esta contratación, director técnico y asistente, ¿cuándo empiezan a trabajar? Bueno, de inmediato tienen que empezar a trabajar en el análisis de video, haciendo llamadas, hablando con los referentes, hablando con exentrenadores. Para van a vivir en México. Toño, tú estás en México. Y van a estar en México. Cuéntanos, ¿cuál será, cuál es el próximo amistoso? ¿Cuál es el plan?
Pues viene Bueno, fecha Caro. FIFA, ¿no? En septiembre, viene fecha Sí. FIFA en septiembre, Caro, donde ya se podrán poner a trabajar Nueva Zelanda, Canadá, los rivales de esta primera fecha FIFA para el Tri, pero sí, como dice Herc, tengo entendido que Javier sí va a vivir en México, pero me parece que Rafa se va a quedar en España, ¿no? Desde la Claro, distancia. solo una cosa, si es así como dice Hércules, yo espero que mis colegas mexicanos condenen al Vasco y a Rafa como lo hacían con Martino. Aquí no es una cuestión de pasaporte, aquí es cuestión de ser buen profesional. Así como criticaban a Martino, ahora hay que criticar al Vasco y a Rafa si es que no viven en México. Ahí no te lo compro. Aquí no hay que criticar, aquí hay que dejar trabajar. Hay que dejar a trabajar a estos dos individuos porque el Tri necesita esperanza, necesita ilusión y necesita que se hagan las cosas bien de aquí al 2030. Necesita trabajo y Déjenlos talento. trabajar, ya.